Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy en nuestros estudios nos visita Natalie Mejía y su esposo Juan David Granda, de 29 años de edad. Ellos son representantes de la niña Sofía Granda Mejía, de 8 años. Ella fue ingresada en un hospital privado en el año de 2019, el 15 de noviembre, con un cuadro febril por una amigdalitis. El 18 de noviembre, ya estabilizada, fue intervenida para extraerle las amígdalas y adenoides en el quirófano. Al inicio de la cirugía, el otorrinolaringólogo realizó un corte que comprometió la arteria carótida externa izquierda y desencadenó en un cuadro de sangrado profuso, lo que le produjo la muerte a la niña Sofía. Hoy nos visitan sus padres, con los cuales vamos a conversar acerca de este lamentable suceso que ya han pasado 14 meses. ¿Cómo está? Muy buenos días, Natalie. Cuénteme, ¿qué pasó ese día? Buenos días, Germán. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo no acordarme de el peor día de mi vida? Todo empezó un 15 de noviembre del 2019, aproximadamente a las 5 de la tarde. Sofía estaba con fiebre, en el cual yo me dirijo a emergencias de un hospital privado de la ciudad de Cuenca para que sea examinada por un médico. Ahí le atendió un pediatra neumólogo que me dijo que necesitaba realizarle exámenes tanto de sangre como radiografía. Es decir, que usted no buscó al doctor directamente, al doctor Juan Pablo Arias, no le buscó, sino que fue un médico que le designó emergencia, más o menos. Ahí no le conocía al otorrino todavía. Ya. El 15 de noviembre entró por un cuadro febril con amigdalitis, de acuerdo a lo que me dijo el pediatra. Se internó mi Sofi. Pasaron 3 días y el lunes aproximadamente 11 de la mañana el pediatra me deriva al otorrinolaringólogo, que yo no sabía quién era. Llegó el médico involucrado a la habitación a decirme que nos esperaba en consulta. Fuimos y ahí me dijo que necesitaba a Sofi ser operada de manera urgente. Yo le dije que no podía tomar una decisión yo sola, porque estaba yo sola sin mi esposo, y que le iba a confirmar después. Salimos de su consultorio, le llamé a mi esposo y conversamos y tomamos la peor decisión que pudimos haber tomado. Me dijo que iba a verificar si estaba el quirófano disponible, porque ese mismo día quería operarle. Y a las 2 de la tarde subió a la habitación, me hizo firmar el consentimiento que requiere toda operación, en el cual yo accedí como representante, y le bajaron al quirófano. Sofía estaba con dolor del estómago y yo le pregunté y le dije que si tenía alguna contraindicación, y me dijo que no pasaba nada, que la anestesióloga le ponía un medicamento y ya. Sofía era una niña muy despierta, muy conversadora. Muy activa. Muy activa. Sofía, gracias por tocar ese tema, porque lamentablemente han querido desinformar a la ciudadanía en general, diciendo que Sofía era una niña enferma, con insuficiencia respiratoria, que tenía convulsiones febriles, que es falso. Sofía se enfermaba como cualquier niña de su edad. Yo creo que los que somos padres saben que todos los meses, cuando tienen el primer año, les llevamos a su chequeo. Después, cada cierto tiempo, y así yo lo hacía con Sofía y lo hago actualmente con mi segunda hija. Era deportista, le encantaba el patinaje. Uno de sus sueños era viajar internacionalmente y ser campeona mundial. Que ahora su hermanita, sin yo decirle, está practicando también el patinaje, y espero que ella pueda cumplir el sueño de Sofía. Le gustaba participar siempre en los intercursos, atletismo, baloncesto, en las jornadas deportivas. Todos los años salía bailando. Una niña que tiene dificultades respiratorias o que es enferma, como le han dicho textualmente, no puede hacer muchas actividades que requieran un esfuerzo adicional.
Y quiero dejar claro eso, porque Sofi era una niña alegre, feliz y súper activa. El momento que yo le digo del estómago, me dice que me tranquilice, que todo va a estar bien. Sin embargo, al yo decirle que no le despierten cuando esté en recuperación, sin que yo esté presente, me dijo que no hay problema, que duraría la operación 20 minutos y que yo ya estaría con Sofi. Le dejé ahí, sin imaginarme que iba a ser la última vez de verle despierto. A los pocos minutos, a través del megáfono del hospital, llamaron a los familiares de Sofía Granda. Timbré el quirófano sin saber qué pasaba y salió una persona a decirme que necesitan pintos de sangre y de plasma. Yo no sabía qué pasaba, pensé que se habían equivocado porque Sofía acababa de ingresar y me cerró la puerta. Le llamé a mi esposo, estaba nerviosa, descontrolada, no me imaginaba que algo así me hubiese tocado vivir a mí. Y después solamente nos dijeron que traigamos la sangre, que Sofi tiene un pequeño de sangre y nada más. Esto era el día 19 de noviembre del 2019. El 18 de noviembre. 18 de noviembre. ¿A qué hora aproximadamente? Eso fue a las 2:40 de la tarde aproximadamente. Me imagino que usted como madre ya quedó bastante preocupada por lo que sucedía. ¿Y qué hizo consiguientemente? Yo no tenía ninguna respuesta de ningún médico, yo solo timbraba y decía, ¿qué pasa? ¿Por qué me piden sangre y plasma? Y a la 1:30 que llegó mi esposo aproximadamente con la sangre, porque yo no estudié medicina, yo no sabía que esto se demoraría porque tenían que hacer algún proceso. Él llega a la 1:30 y recién ahí 2 médicos, no el médico cirujano, sale a decirnos que Sofi tenía una malformación, que su arteria carótida tenía pegada junto a las amígdalas. Y al momento de extirparlas, secciona una arteria y provoca un sangrado profuso. Sofi era una niña de 8 años, de contextura un poco gruesa, donde ahora que entiendo un poco de medicina, perder casi 2000 mililitros de sangre es muchísimo en una niña, es casi el 70% de su volemia, se desangró. Eso hizo que le dio un shock hipovolémico, es decir, una muerte cerebral, donde ya no podía despertarse. Sin embargo, a la hora salió el médico otorrino a decirnos que habían controlado la emergencia que habían tenido por esta malformación, que es la tesis actual de su defensa, que mi hija no solamente tuvo esa malformación, sino 4, que puede ser la primera en el mundo en tener tantas variantes anatómicas, que hasta yo me sorprendí, porque alguien tan activa, alguna señal, alguna molestia pudo haber presentado. Sin embargo, mi hija era normal. Y así comenzó nuestra pesadilla. En esta parte también tú, Juan David, como el papá de Sofi, ¿cuándo es la primera vez que usted se enfrenta, digamos, a los médicos del hospital o directamente al doctor Arias que hizo dicha intervención? Claro, después de que hubo todo este suceso, pues nos dijeron que Sofi estaba inducida al coma y que el siguiente día le iban a levantar. Es decir, el 19 de noviembre. El 19 de noviembre. Esténse tranquilos, ella mañana se levanta, este rato está inducida al coma, tuvimos que hacer una cervicotomía y pues ustedes saben, la guagua se va a mover y el día de si le levantamos ahora se puede abrir la herida, como los niños son activos, lo preferible es que el día de mañana 19 se le despierte. Pero pasó el siguiente día, no nos daban respuesta, queríamos que nos den alguna información y nunca tuvimos respuesta de ningún médico. En la noche ya, resumiendo, aproximadamente a las 11 de la noche, Sofi falleció y pues empezamos con el tema legal correspondiente.
Antes de nada acoto algo que me salté, aproximadamente a las 2 de la tarde del día 19, hicieron una junta de médicos. ¿Usted asistió a la junta de médicos? Estábamos en la junta de médicos. ¿Quién nomás estaba de su parte? Mi esposa, yo, mis suegros, mi papá y los abuelos de mi esposa. Estaban médicos pediatras, intensivistas, neurocirujano, el médico gerente del hospital, y nos dijeron que el caso de Sofi realmente es grave, que tiene una muerte cerebral. Y que les comunicaron por primera vez que Sofía había partido ya. Sí, realmente para nosotros fue un shock. Y acoto algo, Germán, que si nosotros hubiésemos querido actuar con venganza, usted sabe el shock que tenemos, a veces uno actúa con ínfula, sin embargo fue todo lo contrario. Después de lo que el médico pediatra habló y nos dio esa noticia, el médico involucrado nos dijo, lo mejor es que la niña muera, con tanta tranquilidad como si fuera un objeto. Y nosotros en ese momento fue un shock, no reaccionamos mal para nada, nos quedamos en shock, estábamos mi suegro, mi papá y yo, y no sabíamos qué hacer. Entonces yo pienso que lo que se ha dicho, adelantando un poco en las redes sociales, que estamos actuando con venganza, creo que desde ese momento lo demostramos, que también somos personas con ética, que no actuamos de mala fe desde un principio. Correcto. Hoy, amigos, estamos con Natalie Mejía y con Juan David Granda, los papás de la niña Sofía. Natalie, de ahí, como usted dice, llegó el peor día de su vida y han pasado 14 meses. ¿Qué ha pasado en el transcurso de este tiempo? Sí, justo el 19 de enero se cumplieron 14 meses de estar sin Sofi, de no verle crecer, de no compartir con ella, de no abrazarle. Ha sido muy difícil porque tenemos el lado legal y el lado humano como padres. Tan desgastante y tan duro nos ha tocado vivir este tiempo en el tema legal que a nadie deseo. Créanme que si hubiese salido este doctor a decirnos las cosas como en realidad sucedieron, nada de esto hubiese pasado y no estaríamos hoy aquí. Pero al desaparecer después de la junta médica, al no darnos una respuesta, ni siquiera cuando nos informaron que el corazón de Sofi dejó de latir, estuvo presente, y pasaron como 3 meses para él aparecer y dar una versión, da mucho que decir. Ha sido muy difícil y gracias por permitirme a través de los medios alzar nuestra voz. En realidad yo les tengo un agradecimiento profundo, tanto mi esposo, mi familia, quienes nos han acompañado en este duro proceso. Ha habido mucha gente que se ha solidarizado con ustedes y ha estado frente a la corte también exigiendo justicia. Sí, ha sido un apoyo increíble. Jamás pensamos, primero, vivir lo que estamos viviendo y segundo, tener tanto apoyo de medios de comunicación al ser responsables en emitir una información. Yo creo que han jugado un papel tan importante y nos han permitido no presionar nada, sino solamente escucharnos lo que pasó con nosotros. Créanme que yo no deseo que a ninguna familia, ni a Ushuaia, ni del mundo, vuelva a vivir lo que nosotros vivimos como familia. Adicional, un agradecimiento profundo a nuestro abogado, al doctor Juan Carlos Salazar, y a todo su equipo de trabajo, quien ha hecho de nuestro dolor el suyo, siendo un profesional con ética, un hombre impecable en todo el sentido de la palabra, quien nos está encaminando a que esta pesadilla pronto llegue a su fin. Y sobre todo, la verdad salga a la luz. Sí, porque en días anteriores, la tesis acusatoria de la Fiscalía fue por delito de mala práctica profesional agravada. El juez Carlos Guzmán acusó al médico de homicidio imprudente por mala práctica profesional simple
que establece una pena privativa de 1 a 3 años, mientras que el homicidio por mala práctica profesional agravada establece hasta 5 años. También se mantienen las medidas de prohibición de salida del país del médico y la presentación periódica en la Fiscalía. ¿Qué esperan ustedes de esta decisión que se ha tomado ya en principio? Bueno, esto siempre esperamos. El juez el día 19 de enero, al final del día, nos dio la razón, que nosotros no hemos mentido, que nosotros estamos diciendo la verdad. Analizando todos los elementos pertinentes, realizó el autollamamiento de juicio al médico involucrado, que esperamos que sea lo antes posible, de acuerdo al proceso normal que se tiene que llevar. Le dieron el tipo simple, que es de 1 a 3 años en caso de llegar a ser culpable. Sin embargo, nuestro abogado va a seguir y seguimos manteniéndonos firmes en que es agravado por más la pena de la prisión. Sin embargo, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Ustedes creen en la justicia ecuatoriana? Confiamos en que se lleve de una manera objetiva y transparente el proceso. Juan David, siempre para un papá tener una niña es algo hermoso. Lo digo, tengo 2 niños, dos mujercitas, María Elisa y Juliana, y siempre de pequeñas ellas pues son muy apegadas a los papás. ¿Qué recuerdas tú, lo que más recuerdas tú de Sofía? Bueno, Sofi siempre era apegada a los dos, pero mientras iba pasando el tiempo, como usted dice, Germán, las nenitas son más apegadas a los papás y recuerdo que ella orgullosamente siempre me decía que ella es papitis. Y tengo tantos recuerdos con ella, estas pequeñas palabras que ella decía me matan realmente, porque creo que es obvio que le extrañamos mucho y ¿qué le puedo decir? Una infinidad de recuerdos que nunca los voy a olvidar. Bueno, es realmente muy dolorosa esta situación que sucede. Pues Natalie también en la parte final ya lo mencionó su esposo Juan David. La palabra venganza no existe entre ustedes, están evidentemente muy dolidos. Hay gente que dice que de pronto ustedes están actuando con venganza. ¿Qué le diría usted a esas personas? Como dijo mi esposo, si hubiésemos querido actuar con venganza, lo hubiésemos hecho desde el momento que nos dijo fríamente que es mejor que Sofi muera. Lo que nosotros pedimos es justicia. Justicia y que la vida de mi hija no quede impune. Bueno, y en la parte final, si ustedes tienen algo más que agregar, Natalie, Juan David, les vemos y les escuchamos. Sí, Germán, por último agradecerle por el espacio y solamente hacer un paréntesis. El día 19 de enero, al finalizar la audiencia, tuve la oportunidad de escuchar unas declaraciones de una académica de la ciudad, donde compara la muerte de mi hija con el proceso electoral. Rechazo profundamente esas declaraciones y me siento indignada como madre al querer comparar como si fuera la vida de mi hija un objeto. Rechazo y por favor pido no se desinforme a la ciudadanía. Muchísimas gracias. A ustedes, a Juan David y a Natalie, por permitirnos entrevistarles en este día. Amigos, muchísimas gracias. Esta entrevista saldrá también en redes sociales y por favor sean muy prudentes en sus comentarios. Muchísimas gracias.